Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, buenas noches. Gracias por la invitación al programa y felicitaciones en la nueva etapa aquí en Así Canal es, 13. estamos felices, y sobre todo de la participación de la gente, que es mucha la que nos ve. Bueno, Ale, ¿cómo estás viviendo esta etapa? Yo decía, el mejor por vos, no es un elogio gratuito, sino porque creo que realmente sos un tipo hiperformado. Tenés muchas posibilidades de no participar de la elección del 22 de octubre. El otro día, o mejor dicho, hoy contábamos cuál ha sido el fallo de la procuradora. El dictamen. El dictamen. Sí, en realidad tenemos cada vez más posibilidades, porque respecto al dictamen de la procuradora hubo una grave tergiversación del Superior Tribunal de Justicia, que está allí Lila Novillo haciendo operaciones políticas y usa el centro de prensa del Poder Judicial para hacer operetas, porque nunca se comunica sobre ninguna causa lo que hacen órganos federales, y en este caso buscó hacerlo con una interpretación contraria al Avanzar y Cambiemos por San Luis. Omitió la conclusión del dictamen, y la conclusión del dictamen textualmente la procuradora decía: no se me escapa que en este caso la parte actora, es decir, Avanzar y Cambiemos por San Luis, ha manifestado que hay recursos que no se otorgan, que se demoran, que no va a haber una decisión en tiempo para las elecciones y que ha habido arbitrariedad en el proceso. En consecuencia, le dice a la Corte: usted puede decidir la intervención procesal que considere conveniente. Le abre la puerta para que intervenga. Un día después, es decir, ayer, ha tomado la Corte una decisión por unanimidad, con la firma de los 5 ministros, de requerir todas las actuaciones de la Junta Electoral Partidaria, de requerir toda la actuación de la justicia, de que se informe cuál es el estado de los recursos que se han planteado en la provincia. Obviamente el estado es todo demorado. Y lo clave es no solo la medida esa, que es una medida probatoria o procesal, sino la fundamentación con lo que lo hace. Dice: está en juego acá la transparencia de las elecciones, están en juego los valores de la Constitución Nacional, está en juego la soberanía popular, y sobre todo, dice, para que el Poder Judicial sea eficaz en el ámbito electoral, sus decisiones tienen que producirse antes de las elecciones. Con esto está básicamente asumiendo un compromiso de que si la justicia de San Luis no decide sobre la cuestión de las elecciones... ¿La justicia de San Luis se decidió? Antes de octubre, sí, pero teníamos recursos pendientes que no los resolvían. Antes... Pará un poquito, déjalo expresarse y ya... Claro, lo que está diciendo es que se compromete en definitiva a resolver esta causa, en el sentido que eso sea, pero a resolverlo antes de las elecciones. Si no nos hubiera querido tomar el caso, se declaraba incompetente y listo, como hace con el 98% de las causas en nuestro país. En esto se interesó, decidió esto por unanimidad, lo difundió en las redes sociales, envió un comunicado de prensa y lo publicó en su página web institucional. La Corte se ha, en definitiva, abocado al tema. A ver, permíteme. Alejandro, hay un fallo de la Cámara Electoral de Mendoza que de alguna manera determinó una situación que ustedes no siguieron discutiendo. ¿Cuál sería la posición de ustedes si la Corte eventualmente fallara en contra de lo que ustedes vienen diciendo? ¿Lo acatarían? Por supuesto. Lo que vos citás de la Cámara, y para que todos lo entiendan, tiene que ver con que ha habido 2 situaciones distintas en la Nación y en la provincia. En la Nación hay una ley de paso que son obligatorias para los partidos y para los ciudadanos concurrir. En la provincia, en cambio, la legislatura eliminó la obligatoriedad de los pasos, tanto para los partidos como para los ciudadanos, y eso es lo que abrió la puerta a que los partidos políticos y los frentes pudieran decidir la presentación de listas únicas. Está bien, como lo hicieron todos los partidos, incluido el nuestro, con la diferencia de que a todo el resto se le reconoció y al nuestro se lo invalidó. Pero la cuestión de que mencionás de la Cámara Federal no siguió, ni nosotros hicimos ningún planteo más, porque claramente allí tenía que haber una competencia abierta entre todos los candidatos que se postularan, porque eso marca la ley. No es la situación de la provincia, digamos, donde nosotros tomamos una decisión en el marco de la ley, de no concurrir a las elecciones primarias, de presentar una lista única, igual que lo hizo el PJ, igual que lo hizo los otros partidos que se presentan en la elección. A ver, a vos y después le doy a Amado. ¿Sí? El tema es que en la justicia federal ustedes hicieron el mismo planteo
que en la justicia provincial. Ustedes, de alguna manera, el famoso escrito, donde no querían interna, lo presentaron a nivel provincial y a nivel federal. No es el mismo Sí, planteo. sí, es el mismo. No es el mismo planteo. Además, lo que sucede es que estamos hablando de listas que no cumplieron con los requisitos que debían cumplir, entre ellos los avales de los afiliados, entre ellos que tuvieran el aval de las autoridades de los partidos. No cumplieron con el acuerdo constitutivo de la alianza que fue votado por cada uno de los partidos que integran. Yo entiendo que la Corte Suprema ha tomado una decisión totalmente arbitraria, no es competencia para nada, es provincial la competencia, no es competencia para nada de la Corte Suprema. Entiendo que ha habido una estafa procesal electoral, por lo que dice Tula Barale cuando él mismo se conoce que ellos no van a la elección a propósito, entonces hay una estafa electoral procesal que ellos no cumplimentaron, que fue precisamente presentar la lista. Tantas veces yo soy metido en la interna del peronismo que hoy me estoy metiendo en la interna del radicalismo. A ver, no me cabe dudas de que el gobierno, primero, modificó la ley de primarias durante el año de la elección, convocó una elección 2 semanas antes de las PASO, precisamente para que, estoy hablando, Amado, precisamente para que se pudiera manejar en el ámbito provincial, para que no interviniera la justicia federal y para que fuera Lila Novillo, Ruta y los otros personajes que instruyen y manejan los que manejaran la elección. Lamento decirles que la justicia del país puede actuar de manera extraordinaria cuando ven que lo que sucede en San Luis es un desastre, porque la justicia de San Luis no es independiente. Me gustaría una reflexión respecto a esto, porque además forma parte de tu propio partido. Esto es lo que decía Tula Barale. Escuchen. Ya sé, boludo, ya sé que sos vos, boludo. Bien, ya sé, que escúchame, el Rodrigo, viste, pelotudo, viste. Es pelotudo, viste, no se dio cuenta de lo que estamos haciendo. Nosotros inmolamos la lista para tener este resultado, el resultado de la ley, ¿me entendés? Claro. Nosotros inmolamos todos, desde Cacase pasando hasta por mí y candidato concejal para obtener este resultado. Los tipos nunca se esperaron eso. Esperaban las internas. Ellos esperaban que nosotros íbamos 10 días antes del 13 de agosto una interna mentirosa para ellos, para sacar en la primera página del Diario de la República que Poli lo había ganado con 3.500 votos la interna. ¿Me entendés? Claro. Nosotros entonces decidimos inmolar la lista, pero ir a octubre, ir hasta la primera elección el 13 de agosto, sacar la banda lenta ahora. Bueno, Miguel, escúchame. Bueno, te mando un abrazo, nos estamos hablando. Nos vemos, sí. Dale, viejo. No, dale. Tomeño, nos vemos. Que andes bien. Chao, chao. Sacala a bailar lento, decía Tula Barale. ¿Es verdad que lo flagelaron, que lo pusieron? En serio, a mí me contaron esto, que lo estaquearon, en serio, vos desmentime, si no es cierto, vos me decís, no es cierto, que lo estaquearon, ¿sí? Y cada uno venía con un rebencazo y le daba. ¿Es verdad? No es verdad. No. Primero, nuestro frente es además te nombró y todo. Dijo que inmoló la lista. Perdóname, es tu compañero de ruta. Nuestro frente es uno donde hay libertad de expresión. No sé, esto lo has tomado porque han pinchado teléfono. No sé. Pero perdóname, es Tula Barale de todos el modos que habla. Sí, hacete cargo, porque además te nombra. Yo sé que le han buscado dar acá y a través de edición abierta a hacer un gran escándalo de este audio. Pero si dice que inmolaron la lista. No, pero yo te quiero... Lo que Federico expresa en sus términos es algo que hemos conversado muchísimas veces en tus programas de radio y de televisión. No, pero eso es hacer trampa lo que hicieron. No. Es que inmolar la lista, hacerse la víctima. No hay ninguna cuestión de inmolar la lista. Primero, pero no sé si él lo dice. ¿Qué sé yo? Nosotros lo que hemos hecho, y lo he dicho muchas veces en tu programa, primero había una estrategia clara de conformar una lista única. Sí. Porque nosotros efectivamente considerábamos que lo mejor era
presentar una lista única que reflejara la unidad del Frente y de todos sus partidos y que fuera directamente al 22 de octubre y que tuviéramos primero como una primera batalla o escenario la del 13 de agosto para disputar allí la primera elección. Eso fue una decisión estratégica, es claro. Ahora, cuando nos quieren instalar la trampa de que se pudiera el oficialismo meter en una elección interna nuestra, porque recordemos... Ahí deciden inmolar la lista. No, recordemos que ningún partido fue a La Paz, al único que querían obligar era el nuestro, con 40.000 afiliados al PJ participando de esa elección. Nosotros dijimos, no nos vamos a prestar esa trampa. Nosotros hemos tomado una decisión en el marco de la ley. Amado, por favor, Amado, por favor, yo te escuché cuando vos hablaste, ahora me han preguntado a mí. Nosotros decidimos presentar nuestra lista, no nos prestamos a la trampa del oficialismo y nuestra lista fue presentada en el marco de la ley y tomada una decisión dentro del marco de la ley de primarias, ¿está bien? Y entonces hemos sostenido judicialmente esto y tenemos confianza en que la Corte Suprema nos va a dar la razón de que nosotros actuamos dentro del marco de la ley. Te agrego lo siguiente, no me voy a creer yo que porque yo sea o no candidato, si bien vos me decís que soy el mejor y todo esto, no voy a creer que porque yo no sea candidato esto va a conmover al electorado de toda la provincia al punto de cambiar el resultado de toda la elección en San Luis. Evidentemente, el 13 de agosto ganamos la elección por otros factores, porque logramos la unidad de la oposición, porque cometieron un gran error en aliarse con el kirchnerismo después de 12 años de pegarle al kirchnerismo y ahora estaban aliados con Cristina, porque han querido votar a nuestros candidatos, a Claudio Poggi y a José Ricardo, que los han valorado como dirigentes junto a toda la lista. No es porque la lista se presentó, ¿no?, que hemos ganado la elección. Esto sería creérmela demasiado. Hizo una imputación que tenés que contestar. Interrumpirlo. A ver, nosotros hicimos un acuerdo programático, Alberto, y en el acuerdo programático decidimos participar y trabajar juntos después de un acuerdo electoral precisamente para unir a todo el peronismo. Es decir, yo tengo una segunda pertenencia que ha sido el kirchnerismo, estoy totalmente, y no lo niego, pero mi primer pertenencia es el peronismo, a la que yo nunca renuncié desde el año 83. Sí, ese acuerdo programático no tenía más que el nombre. No, escúchame. Lo único de programático era el nombre, porque la verdad se unieron todos para tratar de mantenerse en el poder y mantener la perpetuidad de los Rodríguez. El único objetivo que tuvo ese acuerdo. Ustedes se victimizan todos los días. Y la decisión de la Corte Suprema era es perpetuar en el poder a los Rodríguez por más de 40 años. Es inconstitucional. Y lamento que vos y el resto del Frente para la Victoria se haya prestado para lograr la perpetuidad de los Rodríguez. No, disculpame. Es el único objetivo que se frente justicialista. Disculpame. Tienen la capacidad de reconocer los errores y cambiar la historia. Cosa que ustedes no, porque ustedes se victimizan todas las veces. Se victimizaron el 13 de agosto. Se victimizan ahora. No le veo a ninguno. Yo escuchaba lo de la UNVIVE hace rato. Y José Ricardo fue el mismo que paseaba por el Congreso pidiendo precisamente que no se abriera la UNVIME, sino que se dividiera la Universidad de San Luis y se fuese a Villa Mercedes. Es el mismo que el compañero de ruta, Poggi, era el mismo que lo criticaba por este mismo tema. Entonces, ¿qué nos pasa? A ver si me entendés. Yo estoy totalmente de acuerdo con los puntanos que vinieron a trabajar y dejar todo su trabajo en fruto de una provincia grande. Pero no estoy de acuerdo con aquellos que vinieron precisamente y no entraron ni por la puerta, ni por la ventana, sino entraron por la claraboya, precisamente ¿A para quién hace adorar referencia? a Claudio Poggi. Ajá. Por esa razón me gustaría debatir con él y yo te voy a explicar por qué razón. Evidentemente lo que decís no representa la opinión del electorado. Evidentemente lo que decís no representa la opinión del electorado. Que piensen en seguridad. Decime qué es lo que piensan. Yo te puedo decir, quieren más policía, quieren menos policía. Vos sí porque pones la cara. Yo a Claudio Poggi no lo veo. Te puedo decir lo que pensamos como frente, te puedo decir lo que está en la plataforma al frente, si querés vamos tema por tema. Vamos tema por tema con todo gusto, pero a ver si entendemos una cosa. Alejandro querido, por tema y te explico lo que es la plataforma de nuestro frente en cada uno de los temas que vos planteás. Se victimizan. Cuando pierden una elección como en Buenos Aires,
Pasan 15 días para Pero si saber yo la no me verdad. victimizo, Nosotros estoy acá a las sentado y 3 además hemos horas- ganado la elección. Pero no, ¿Cuál es la sí, victimización? ahora sí. Estoy Y acá nosotros nos sentado reconocemos y diciéndote vamos a lo que ha rectificar pasado. el rumbo todas Por las eso, veces que vamos a sea hacer lo siguiente, necesario. permíteme, porque hay otros invitados. Vamos a hacer lo siguiente, me encanta que hayan venido A los ver, dos, para los cerrar- quiero con el para alma. cerrar, Sí. lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ellos es una estafa procesal. Del lado que lo busqué, porque no respetaron las leyes No, lo provinciales. que pasa es que ustedes querían tener No, todo el no, paquete yo no, cerradito pero acá no, con es- Lila Novillo, no, trampearnos y que tenés- nadie vamos a se hacer diera lo siguiente, cuenta. tenés una Y fantasía, lamentablemente sea para una ustedes, fantasía, la Corte vos, Suprema se ha dado cuenta Alejandro, y ha tenés una tomado carta fantasía en el que asunto. hace solamente Esa es la verdad de lo que ha autoanálisis. pasado. Sean buenos los dos, vamos a hacer lo siguiente. una estafa procesal. Permíteme, ¿están de acuerdo Por en que favor, armemos un debate discúlpame, por temas? Hay un, Claro, hay un claro solo que sí, tema claro que que quiero Se quiere hacerles quedar con recordar. la última palabra. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dé cabida también como particular damnificado a la lista de Agunde. Porque es tan arbitraria la sentencia que no le lo que dictamina la Corte Suprema, que no le da tampoco a Agunde la obligatoriedad de ser parte. Listo, ¿los dos participan? ¿Cómo no? Por supuesto. Nos vamos a una pequeña pausa muy cortita. Está Gonzalo Estrada, está mi amigo Gonzalo Estrada, está Daniel González Espíndola, está Daniela Medina, está César Villegas y está Esteban Rodríguez, ¿sí? También está, ahí está, mi amigo, ¿sí? Pausa, cortita, 1 minuto, ¿sí? Como para que se vayan ellos, no los estamos echando, porque están en nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro corazón late cuando los ve a los dos, sobre todo cuando le ponen energía, y los dos defienden su posición con argumentos que son válidos algunos, inválidos otros. Bueno, esto depende de la manera en que se lo mire. ¿Sí? Gracias a los dos. Pausa, cortita. Ya volvemos.